Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Porque Falla. Hoy vamos a hablar de una pieza que parece una tontería, pero que puede reventarte el motor entero si la ignoras. La correa de distribución. Y antes de que vayas al taller quiero que sepas esto, porque hay mecánicos que te la cambian antes de tiempo sin necesitarlo, y otros que ni te avisan hasta que ya es tarde y te clavan una reparación de motor completo que puede superar los 1.500 euros. La correa de distribución es la que sincroniza el movimiento del cigüeñal con el de las válvulas del motor. Si se rompe mientras conduces, en la mayoría de motores las válvulas chocan contra los pistones, y ahí ya no hablamos de cambiar una correa de 60 euros, hablamos de un motor nuevo. Los síntomas antes de que se rompa suelen ser un ruido como de traqueteo metálico que viene de la parte delantera del motor, sobre todo al arrancar en frío, fallos raros al acelerar, o directamente que el motor no arranca aunque el motor de arranque funcione perfectamente, porque la sincronización se ha perdido. Si la miras y notas grietas, la ves reseca, brillante o con pequeños cortes transversales, ahí tienes la señal más clara de que le queda poco. La gran pregunta es ¿cuándo cambiarla? Y aquí es donde algunos talleres juegan con lo que no sabes. El fabricante de tu coche marca un intervalo, normalmente entre 60.000 y 120.000 kilómetros, o entre 5 y 10 años, lo que ocurra antes, y ese dato está en el manual del coche, no en lo que te diga el mecánico de turno. Si te la quieren cambiar mucho antes de ese intervalo sin ninguna señal de desgaste, pregunta por qué. Y si te la quieren cobrar solo la correa sin cambiar también la bomba de agua y los tensores, que van en la misma zona y se desmontan a la vez, en realidad estás pagando 2 veces la misma mano de obra en un par de años. El cambio completo, correa más bomba más tensores, suele rondar entre los 150 y los 400 euros según el coche. Así que si te piden mucho más sin explicación, pide presupuesto en otro sitio. No te la juegues con esta pieza, porque el precio de mirar hacia otro lado no es una avería más, es el motor entero. Nos vemos en el próximo. Chao.